Capítulo 1. El silencio que despierta poder. Escucha. Antes de que pronuncies una sola palabra, antes de que tu voz roce el aire, antes de que tu intención atraviese el espacio invisible entre tú y el otro, ya estás comunicando. El silencio, ese espacio aparentemente vacío, es el primer lenguaje del alma. Piensa en esto. Cuando Thomas Edison imaginó la bombilla, no habló primero, soñó en silencio. Cuando Abraham Lincoln preparaba cada discurso que cambiaría el rumbo de una nación desgarrada, no gritaba, reflexionaba. Cuando Walt Disney vio castillos en pantanos y princesas en lienzos en blanco, no lo explicó de inmediato. Lo sintió primero, dentro de sí, con un lenguaje que ningún otro podía escuchar. Antes de que surja la palabra, hay un pulso. Antes del discurso, hay un latido que ordena las ideas. La comunicación no comienza cuando hablas, sino cuando te alineas con lo que realmente eres. Mírate. Has llegado a este momento cargando historias que nadie más conoce. Has amado, has caído, te has levantado. Hay derrotas que no compartes y triunfos que nadie celebró contigo. Y, sin embargo, aquí estás, con una necesidad profunda de que tu voz importe. De que cuando hables, otros escuchen. De que tu mensaje no sea ruido, sino impacto. Porque en el fondo lo sabes. La verdadera comunicación no es hablar. Es transformar. Mira a los grandes comunicadores de la historia. Sócrates, que no daba respuestas, sino preguntas que quemaban como fuego. Martin Luther King Jr., cuya voz resonaba como un eco eterno porque no hablaba desde la garganta, sino desde la esencia misma de un sueño colectivo. Steve Jobs, que no describía productos, sino futuros posibles. ¿Y cuál es el punto en común? Ellos no buscaban impresionar. Buscaban despertar. Y para despertar a otros, primero debes despertar tú. Cierra los ojos por un momento, aunque sigas escuchando estas palabras. Siente el peso de tu respiración. Imagina que todo el ruido del mundo se detiene. Solo quedas tú, en un espacio de absoluta quietud. Ahí, en ese espacio, está tu poder comunicativo más puro. Porque comunicar no es transferir palabras. Es transferir energía. Es mover la aguja emocional de otro ser humano. Ahora, pregúntate con brutal honestidad. ¿Por qué quiero comunicar? ¿Para ser admirado? ¿Para ser recordado? ¿Para construir algo más grande que yo? Si no encuentras el porqué, las técnicas serán meras máscaras. Porque sin intención, cualquier palabra es vacía. Los grandes oradores, los grandes líderes, los grandes visionarios, no estudiaron solo técnicas. Cultivaron un fuego interno. Carnegie no construyó imperios solo con estrategias, construyó relaciones, inspiró confianza. Lincoln no ganó guerras con gritos, las ganó con discursos que reconciliaban corazones. Y hasta los grandes inventores, que parecían vivir en el mundo de las cosas, eran, en esencia, maestros en comunicar visiones invisibles. Comunicar es revelar tu mundo interior. Imagina a un niño. Cuando mira con asombro, comunica sin hablar. Cuando sonríe, nadie necesita traducción. El lenguaje original de la humanidad no fueron las palabras, sino la emoción compartida. Pero crecimos. Aprendimos gramática, retórica, gestos calculados, y en medio de tanta técnica, olvidamos lo esencial, que hablar desde la verdad tiene más fuerza que 1000 discursos ensayados. Entonces, volvamos al origen. Antes de hablar, aprende a escuchar. No solo al otro, escúchate a ti mismo. Porque si tu voz interior es confusa, tus palabras serán confusas. Si tu corazón está lleno de miedo, tus frases transmitirán inseguridad aunque las adornes con retórica. Pero si tu intención es pura, si tu mente es clara, si tu propósito es profundo, entonces, incluso en el silencio, tendrás presencia. Piensa en Gandhi. No gritaba. No imponía. Su fuerza residía en la coherencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Eso es comunicación en su forma más elevada. Eso es influencia real. Y ahora, quiero que imagines una sala llena de personas. No te conocen. No saben tu historia. Pero tú entras. Y sin pronunciar palabra, algo en ti cambia la atmósfera. Ese algo no es magia.
Es la consecuencia inevitable de la claridad interna. Aquí es donde comienza tu camino hacia conversaciones impactantes, no afuera, sino adentro. Porque cuando dominas tu mundo interno, cuando entiendes tus emociones, tu visión, tus valores, cada palabra que pronuncias se vuelve un espejo de tu verdad. Escucha bien. No estamos aquí para aprender frases bonitas ni para impresionar a desconocidos. Estamos aquí para liberar tu voz auténtica, esa que no compite con nadie porque nace de un lugar tan profundo que no necesita validación. La voz que construye puentes en lugar de muros. La voz que inspira confianza sin esfuerzo. La voz que, cuando resuena, no solo se escucha, se siente. Así que, hoy, tu primera lección no es qué decir, sino quién eres cuando lo dices. Respira. Siéntelo. Este es el inicio de algo más grande que la comunicación. Este es el inicio de tu transformación. Porque dominar la palabra no es dominar a otros, es dominarte a ti mismo. Y cuando lo logras, el mundo escucha. Capítulo 2. La mente como instrumento de poder. Hay algo que debes comprender desde ahora, algo que separa a quienes impactan profundamente con su comunicación de aquellos que pasan desapercibidos, y no tiene que ver con la cantidad de palabras que saben, ni con la riqueza de su vocabulario, ni siquiera con su capacidad para memorizar discursos, tiene que ver con la calidad de su mente. Con la manera en que ordenan sus pensamientos, con la claridad que hay detrás de cada idea que expresan, porque nadie puede hablar con impacto si su mente es un mar de confusión y ruido constante. La mente, antes que cualquier técnica, es el verdadero instrumento, y como cualquier instrumento, puede estar afinado o puede estar completamente desajustado. Imagina por un instante a Nikola Tesla, solo en su laboratorio, visualizando cada detalle de sus inventos antes incluso de construirlos. Él no necesitaba palabras para explicarse a sí mismo lo que veía en su mente, pero cuando hablaba, cada frase parecía provenir de un lugar de absoluta precisión. Porque había entrenado su capacidad mental para convertir la complejidad en simpleza. O piensa en Leonardo da Vinci, quien observaba la naturaleza con tal atención que sus palabras nunca eran superficiales, sino que nacían de una comprensión profunda, casi poética, de cómo todo estaba conectado. Estos hombres no hablaban mucho, pero cuando lo hacían, cada sílaba llevaba un peso imposible de ignorar, porque su mente estaba disciplinada para producir claridad. Ahora, pregúntate con honestidad, ¿cómo está tu mente? ¿Cuánto ruido consumes cada día? Noticias, distracciones, opiniones de otros, comparaciones constantes en redes sociales, y en medio de ese caos, esperas poder comunicarte con poder, pero no puedes, porque nadie puede transmitir claridad si vive en la confusión. La comunicación externa es un reflejo inevitable de la conversación interna que tienes contigo mismo. Si tu diálogo interno está lleno de inseguridades, si constantemente te criticas, si dudas de cada paso que das, entonces tus palabras, por muy bonitas que suenen, llevarán la marca de esa inseguridad. Aquí está una verdad dura: la mayoría de las personas no escuchan para entender, escuchan para responder. Y la mayoría no hablan para expresar la verdad, hablan para proteger una imagen. Pero el comunicador verdadero no busca impresionar, busca iluminar. El comunicador que deja huella no habla para ser aceptado, habla para revelar algo que importa, aunque incomode, aunque sea disruptivo, aunque no sea popular. Y para llegar a ese nivel, necesitas una mente libre del miedo a ser juzgado. Cuando observas a los grandes líderes, desde Winston Churchill en los momentos más oscuros de la guerra, hasta Nelson Mandela saliendo de prisión con un mensaje de reconciliación en lugar de venganza, ves algo en común. Sus palabras no estaban diseñadas para sonar bien, estaban diseñadas para mover corazones porque nacían de una mente que entendía el momento, la historia y la psicología humana. Eso solo es posible cuando tu pensamiento es profundo y disciplinado. No confundas hablar rápido con hablar bien. No confundas tener mucha información con tener sabiduría. La mente que impacta es la que sabe filtrar, priorizar, seleccionar lo esencial y desechar lo irrelevante. Henry Ford decía que pensar es el trabajo más difícil que existe, por eso tan pocas personas lo hacen realmente. Y es verdad. Pensar profundamente es incómodo porque te obliga a enfrentarte con tus propias contradicciones. Pero sin pensamiento profundo, no hay comunicación poderosa, solo ruido disfrazado de palabras.
Si quieres dominar las habilidades de comunicación, primero debes domar a tu mente. Debes aprender a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Debes cultivar espacios de silencio para que tus ideas se asienten como el polvo después de una tormenta. Debes entrenarte para ver más allá de lo inmediato, para encontrar conexiones que otros no ven. Porque cuando tu mente está en calma, tus palabras salen con una fuerza que no necesita esfuerzo. Imagina que tu mente es como un jardín. Si no lo cuidas, crecerán malas hierbas, distracciones, miedos, creencias limitantes. Si lo cultivas con paciencia, nacerán flores, claridad, visión, creatividad. Cada día que dejas tu mente a merced del ruido externo, estás dejando que otros siembren en tu jardín. Cada día que te das tiempo para reflexionar, para aprender, para cuestionar, estás plantando semillas de poder interno. Y esas semillas, cuando florecen, se convierten en palabras que inspiran. Napoleón Bonaparte decía que el poder es nada sin control, y esto aplica exactamente igual a la mente. No sirve de nada tener pasión si no puedes dirigirla. No sirve de nada tener talento si tu mente salta de una idea a otra sin disciplina. No sirve de nada tener buenas intenciones si no puedes articularlas con claridad. Por eso, el primer entrenamiento de un gran comunicador no es externo, es interno. Es la capacidad de enfocar su pensamiento como un rayo láser. Pero hay algo más profundo aún. No basta con tener claridad mental. Necesitas comprender la naturaleza humana. Necesitas observar cómo piensan, sienten y reaccionan las personas. Porque comunicar no es un acto egoísta, no se trata solo de ti, se trata de conectar con otro ser humano en un nivel tan profundo que sus defensas bajen y su mente se abra. Y para lograr eso, debes ser capaz de ponerte en su lugar, ver el mundo desde sus ojos, sentir sus emociones. Eso es empatía, y la empatía no puede fingirse, se cultiva. Cuando Franklin D. Roosevelt hablaba durante la Gran Depresión, no se limitaba a dar datos económicos. Él entendía el miedo colectivo que paralizaba a su pueblo y hablaba directo a ese miedo para transformarlo en esperanza. Cuando Malala Yousafzai habla sobre la educación, no lo hace desde la teoría, sino desde la experiencia de quien vivió la opresión, y esa autenticidad traspasa cualquier barrera. Si quieres conversaciones impactantes, debes hablar a la emoción, no solo a la lógica. La mente se convence con argumentos, pero el corazón se mueve con historias. Aquí es donde muchos fallan. Creen que para comunicar hay que memorizar discursos, pero se olvidan de que un discurso sin alma es un cuerpo vacío. Creen que para persuadir hay que usar técnicas de manipulación, pero ignoran que las personas sienten cuando alguien no es auténtico. Creen que para ser escuchados hay que hablar más fuerte, pero olvidan que a veces basta con hablar con verdad. Dominar la mente es el primer paso. Comprender la mente de los demás es el segundo. Cuando unes ambas cosas, tu comunicación deja de ser superficial y se convierte en algo transformador. Ahora, quiero que visualices un momento en el futuro. Te ves hablando frente a un grupo de personas, puede ser una sala pequeña o un auditorio inmenso. No importa cuántos sean, todos están atentos, no porque grites, no porque uses palabras rebuscadas, sino porque sienten que lo que dices viene de un lugar real, profundo, y conecta con algo que ellos mismos no sabían cómo expresar. Esa es la verdadera magia de la comunicación, darle voz a lo que muchos sienten pero no pueden nombrar. Y para llegar ahí, debes empezar hoy. Debes limpiar tu mente. Debes cuestionar tus creencias. Debes entrenar tu capacidad de observar, reflexionar y simplificar. Porque cuando la mente está alineada, las palabras se vuelven inevitables. Capítulo 3. La fuerza invisible de la intención. Antes de entrar en cualquier conversación, antes de abrir la boca, antes de pronunciar una sola palabra, hay algo que define el impacto real que tendrá sobre la otra persona, algo que no se ve pero se siente, algo que trasciende las frases, los gestos y los argumentos, es la intención. Puedes aprender las técnicas más sofisticadas, puedes leer cientos de libros sobre comunicación, puedes practicar frente al espejo durante años, pero si tu intención no es auténtica, si detrás de tus palabras solo hay ego o manipulación, tarde o temprano se percibirá y la conexión se romperá. Porque las personas, incluso sin saberlo conscientemente, perciben la energía con la que te acercas a ellas.
Perciben si hablas para construir o para destruir, para servir o para beneficiarte, para unir o para dividir. Piensa en esto con detenimiento. Cuando Mahatma Gandhi hablaba sobre la libertad de la India, no lo hacía para ser recordado como un héroe, lo hacía desde una intención tan profunda y desinteresada que incluso aquellos que se oponían a él no podían ignorar la fuerza moral de sus palabras. Cuando la Madre Teresa se dirigía a los poderosos del mundo, su voz no era fuerte, pero su intención era tan pura, tan desprovista de ego, que conmovía a quienes la escuchaban. En cambio, observa a los grandes manipuladores de la historia, hombres que dominaron la oratoria para engañar, para sembrar odio o para dividir, y aunque durante un tiempo lograron convencer multitudes, al final su mensaje se desmoronó porque la intención que lo sostenía era corrupta. La intención es el alma de la comunicación. Detente un momento y reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien hablar y, aunque sus palabras eran correctas, sentías que había algo falso en su discurso? No sabías explicar exactamente por qué, pero intuías que esa persona no decía toda la verdad o que tenía intereses ocultos. Y ahora, al contrario, recuerda alguna ocasión en la que alguien dijo algo simple, sin adornos, sin buscar impresionar, pero te tocó profundamente porque sentías que lo decía desde el corazón. Esa es la diferencia que marca la intención. Por eso, antes de cualquier conversación, pregúntate, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Quiero aportar claridad o solo demostrar que tengo razón? ¿Quiero ayudar a esta persona o solo quedar por encima? ¿Quiero inspirar o solo alimentar mi vanidad? Si tu intención no es clara, tus palabras serán confusas. Si tu intención no es honesta, tus palabras carecerán de fuerza. Si tu intención es débil, tu mensaje se desvanecerá como un eco vacío. En el mundo actual, saturado de información, las personas se han vuelto más sensibles que nunca a la autenticidad. Puedes engañar una vez, pero no siempre. Puedes fingir por un tiempo, pero no para siempre. El comunicador que perdura es el que construye su mensaje sobre una intención sólida, alineada con valores reales. Mira a figuras como Martin Luther King Jr. Él no se limitaba a hablar sobre derechos civiles, su intención era crear un mundo donde los hijos de blancos y negros pudieran caminar juntos sin miedo. Su discurso I Have a Dream sigue vivo no por las palabras exactas que pronunció, sino porque detrás de cada frase había una intención inquebrantable de justicia y dignidad humana. Esa intención era tan poderosa que atravesaba las defensas más duras, incluso en aquellos que estaban en contra de él. Entiende esto. Cuando tu intención es clara, todo tu lenguaje corporal se alinea automáticamente, tu tono de voz se vuelve congruente, tus palabras encuentran el ritmo adecuado sin necesidad de memorizarlo. Pero cuando tu intención es confusa o falsa, aunque practiques 1000 veces tu discurso, siempre habrá algo que no encaje. Aquí surge un punto esencial: la intención no se construye en el momento de hablar, se construye en tu vida diaria. Si vives de forma incoherente, si dices una cosa y haces otra, si actúas motivado por el ego y el miedo, cuando llegue el momento de comunicarte, esa incoherencia saldrá a la superficie. La comunicación es solo el reflejo de tu vida. No puedes esconder lo que realmente eres cuando te enfrentas a otro ser humano en una conversación profunda. Piensa en Abraham Lincoln. Cuando hablaba ante una nación dividida por la guerra civil, su intención no era ganar popularidad, su intención era sanar una herida colectiva. Por eso, aunque no era el orador más carismático en términos técnicos, sus palabras tenían un peso que trascendía los aplausos momentáneos. La intención correcta convierte incluso las frases simples en mensajes inolvidables. Muchos buscan técnicas para persuadir, pero la persuasión más poderosa no viene de trucos psicológicos ni de retórica compleja, viene de la integridad. La gente confía en quien siente que no tiene nada que esconder. La gente sigue a quien percibe como genuino. La gente escucha a quien habla desde la verdad. Y aquí está la paradoja: cuando tu intención es realmente ayudar, inspirar o conectar, ya no necesitas tanto esfuerzo para convencer. Porque la verdad no necesita adornos. La verdad no necesita gritar. La verdad se siente. Ahora, imagina que vas a entrar en una conversación difícil. Tal vez tengas que dar un mensaje complicado, una crítica, una verdad que puede doler. Si entras con una intención egoísta, la otra persona lo percibirá como un ataque y se cerrará.
Pero si entras con la intención genuina de ayudar, de construir, de sanar, aunque el mensaje sea duro, será recibido con menos resistencia. La intención es como un campo invisible que prepara el terreno para que tus palabras germinen. Esto significa que, para ser un gran comunicador, no basta con entrenar tu voz o tu lenguaje corporal. Necesitas entrenar tu corazón. Necesitas revisar las motivaciones que te mueven. Necesitas limpiar las sombras internas que contaminan tu mensaje. Porque todo lo que llevas dentro, quieras o no, se filtra hacia afuera. Piénsalo así, las palabras son como flechas. La técnica es el arco, pero la intención es la dirección. Puedes tener el arco más sofisticado, pero si no sabes hacia dónde apuntas, no acertarás nunca. En cambio, si tu dirección es clara, incluso con un arco simple puedes dar en el blanco. Por eso, antes de hablar, siéntate contigo mismo. Pregúntate qué buscas realmente. Pregúntate si lo que vas a decir construye o destruye. Pregúntate si estás siendo guiado por el amor o por el miedo. Y si descubres que tu intención no es la correcta, no hables todavía. Ajusta primero lo que hay dentro de ti. Porque cuando alineas tu mente con una intención pura, tu comunicación se convierte en un acto de transformación. Ya no hablas solo para ti, hablas para algo más grande que tú. Y ahí, en ese punto, es donde nace el verdadero poder. No olvides esto, las personas pueden olvidar lo que dijiste, pueden olvidar incluso cómo lo dijiste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y eso, esa emoción que queda en la memoria, es determinada por tu intención. Así que, mientras seguimos avanzando en este camino, entiende que la comunicación no empieza cuando pronuncias palabras, empieza mucho antes, en el momento en que decides con honestidad por qué quieres hablar. Capítulo 4. La claridad como fundamento de toda influencia. La claridad es el faro que guía toda comunicación poderosa, es la diferencia entre una conversación que deja huella y otra que se pierde en el olvido, porque las palabras son como vehículos, pero la claridad es el mapa que les da dirección. Cuando no sabes exactamente qué quieres transmitir, cuando tus ideas están nubladas por dudas, miedos o confusión, lo que sale de tu boca se convierte en un laberinto para quien te escucha. Puedes hablar durante horas, puedes llenar el aire con frases aparentemente inteligentes, pero si detrás de todo eso no hay una visión clara, el mensaje se desintegra, no conecta, no permanece. Piensa en cómo actúan los líderes que realmente transforman, no importa si hablamos de política, de negocios, de arte o de movimientos sociales, siempre hay un punto en común, tienen claridad sobre lo que creen, sobre lo que quieren cambiar, sobre el impacto que buscan crear. Steve Jobs no hablaba de especificaciones técnicas, hablaba de una visión clara, poner una computadora en cada hogar, hacer tecnología que inspire. Su claridad era tan absoluta que podía resumirla en una frase simple que todos entendían. Nelson Mandela no se perdía en discursos interminables, su claridad era tan poderosa que incluso después de 27 años de prisión podía mirar a sus antiguos enemigos y decir, «Estoy aquí para construir, no para vengarme». Esa claridad les daba a sus palabras un peso imposible de ignorar. Cuando careces de claridad, tus conversaciones se llenan de relleno innecesario, de justificaciones, de explicaciones redundantes, de un lenguaje enredado que obliga al otro a descifrar lo que realmente querías decir. Y eso crea distancia. Pero cuando hablas con claridad, no necesitas gritar, no necesitas convencer con trucos, porque la mente humana responde de manera natural a lo simple y lo directo. La claridad corta como un rayo de luz a través de la niebla. La claridad no es producto del azar, es el resultado de un trabajo profundo contigo mismo. Para tener claridad en tu comunicación, primero debes tener claridad en tu pensamiento, y para tener claridad en tu pensamiento, debes tener claridad en tus valores, en tus prioridades, en tu propósito. Si no sabes quién eres ni qué defiendes, tus palabras serán tan inestables como una hoja arrastrada por el viento. Por eso, antes de aspirar a impactar a otros, necesitas mirarte al espejo interior y preguntarte con brutal honestidad, ¿qué es lo que realmente quiero transmitir al mundo? ¿Por qué quiero que me escuchen? ¿Qué es lo esencial que no puede faltar en mi mensaje? ¿Qué estoy dispuesto a defender aunque nadie más esté de acuerdo? En un mundo saturado de ruido, la claridad es un acto de generosidad. Cuando alguien escucha a un comunicador claro, siente alivio,
siente que por fin alguien le pone nombre a lo que él mismo no sabía expresar, siente que hay un orden en medio del caos. Y eso genera confianza. Las personas siguen a quienes les ayudan a entender, no a quienes complican lo simple para parecer más inteligentes. Pero aquí viene un obstáculo común: la mayoría confunde cantidad de información con claridad. Creen que hablar mucho, llenar las conversaciones de datos y detalles técnicos, demuestra conocimiento, pero la verdadera inteligencia se mide por la capacidad de simplificar sin perder profundidad. Albert Einstein decía que si no puedes explicarlo de forma simple, es que no lo entiendes lo suficiente. Y eso aplica a todo. Si quieres impactar, no te escondas detrás de palabras complicadas ni de discursos interminables, busca la esencia, destila tu mensaje hasta que solo quede lo que realmente importa. La claridad también requiere coraje, porque implica tomar decisiones. Cuando decides qué decir, también decides qué no decir. Cuando defines un mensaje claro, inevitablemente excluyes lo que es irrelevante, y a muchas personas les aterra excluir porque creen que perderán opciones. Pero la verdad es que sin renunciar a lo accesorio, nunca podrás enfocarte en lo esencial. Por eso, los comunicadores mediocres buscan complacer a todos y terminan sin resonar con nadie, mientras que los comunicadores poderosos se atreven a ser específicos, a elegir un ángulo claro aunque no sea popular para todos. Imagina por un momento que estás frente a un equipo de trabajo, frente a tu familia o frente a una audiencia que nunca has visto. Si tu mensaje es confuso, las miradas se dispersan, la atención se pierde, las mentes empiezan a divagar. Pero si hablas con una claridad tan directa que elimina la ambigüedad, algo ocurre. Las cabezas asienten, los ojos se enfocan, hay un silencio de conexión. Porque las personas no quieren esforzarse en adivinar lo que intentas decir, quieren sentir que los guías sin desperdiciar su tiempo. La claridad también es un acto de respeto hacia quien te escucha. Cuando eres claro, respetas su tiempo, su energía, su inteligencia. Cuando eres confuso, los obligas a cargar con el peso de descifrar tus ideas desordenadas. Y nadie agradece a quien le hace más difícil entender algo que podría ser simple. Observa a Winston Churchill en sus discursos durante la Segunda Guerra Mundial. Su claridad era tan contundente que, incluso en los momentos más oscuros, sus palabras lograban infundir coraje. Decía exactamente lo necesario, sin adornos innecesarios, sin divagar, y eso hacía que millones de personas sintieran que podían resistir lo imposible. Esa es la fuerza de un mensaje claro en momentos de incertidumbre. Pero para lograr claridad, debes aprender a pensar con rigor. Debes cuestionar tus propias ideas, desmontarlas, reconstruirlas, hasta que puedas expresarlas sin rodeos. Debes practicar el arte de la síntesis, entrenarte para explicar temas complejos en frases comprensibles para cualquier persona, sin subestimar su capacidad de entender pero sin abrumarlos con exceso de información. Debes aprender a priorizar, a distinguir lo que es crucial de lo que solo es decorativo. Y aquí viene un consejo práctico: antes de cualquier conversación importante, toma un momento para escribir en una sola frase lo que quieres que el otro recuerde. Si no puedes hacerlo, no estás listo para hablar. Porque si tú mismo no sabes cuál es el núcleo de tu mensaje, ¿cómo esperas que alguien más lo entienda? Piensa en las grandes frases que han marcado la historia. Libertad, igualdad, fraternidad. Yes we can. Y Have a Dream. Todas son simples, directas, claras. No necesitan un manual para ser entendidas. Y por eso perduran. La claridad no solo hace tu mensaje más fuerte, también te da más confianza al hablar. Cuando sabes exactamente lo que quieres transmitir, no hay espacio para el nerviosismo. El miedo aparece cuando sientes que te pierdes en tus propias palabras, pero cuando tienes la claridad de una flecha, tu mente se libera para enfocarse en conectar, no en recordar que sigue. Ahora imagina cómo cambiarían tus conversaciones si cada vez que hablas lo hicieras con una claridad tan precisa que la otra persona no tuviera dudas de tu mensaje. Imagínalo en tu vida personal, discusiones menos llenas de malentendidos. Imagínalo en tu vida profesional, presentaciones que no confunden, sino que iluminan. Imagínalo en tu vida social, relaciones más honestas, sin máscaras ni interpretaciones ambiguas. Capítulo 5. La visión que da sentido a tus palabras. No existe comunicación poderosa sin visión, porque las palabras, por sí solas,
son como hojas arrastradas por el viento, se mueven, pueden sonar hermosas, pero carecen de dirección si no están alineadas con un horizonte claro. La visión es esa fuerza que le da propósito a lo que dices, es la brújula que guía cada conversación, cada discurso, cada interacción, y es lo que permite que las personas no solo te escuchen, sino que se sientan parte de algo más grande que ellas mismas. Cuando hablas con visión, no te limitas a describir lo que es, sino que invitas a imaginar lo que podría ser, abres una puerta a un futuro posible, y esa capacidad de proyectar un escenario que aún no existe es lo que diferencia a un comunicador común de un líder verdadero. Piensa en los grandes arquitectos de ideas de la historia. Walt Disney, por ejemplo, no hablaba de parques de diversiones como un negocio, hablaba de un lugar donde las familias pudieran escapar del mundo cotidiano y vivir la magia como si fuera real. Su visión era tan vívida en su mente que podía transmitirla con tal detalle que quienes lo escuchaban no solo entendían lo que decía, sino que podían ver con sus propios ojos lo que él veía antes de que existiera. Elon Musk no describe simplemente cohetes o autos eléctricos, describe un futuro donde la humanidad es multiplanetaria, donde la tecnología no destruye, sino que impulsa la evolución de nuestra especie. Esas visiones se convierten en imanes que atraen a otros, porque la gente no sigue solo a quien habla bien, sigue a quien les muestra un destino al que vale la pena dirigirse. La visión no es un lujo para soñadores ingenuos, es el corazón que late detrás de toda comunicación transformadora. Cuando Martin Luther King Jr. pronunció "I have a dream", no estaba dando una lista de quejas, no estaba simplemente señalando problemas, estaba mostrando un sueño tan claro y tan poderoso que quienes lo escuchaban podían sentirlo casi como si ya estuviera sucediendo. Y esa visión no solo conmovió, movilizó. Porque las palabras que describen un futuro deseado tienen la capacidad de despertar emociones dormidas, de encender la imaginación, de inspirar acción. Pero aquí hay algo crucial, la visión debe ser auténtica. No puede ser una máscara para manipular, no puede ser un invento superficial para sonar inspirador. Debe ser algo que tú mismo creas, algo que arde en lo más profundo de ti, porque si no lo sientes, si no lo vives, los demás lo percibirán como una mentira. La visión verdadera nace de una comprensión profunda de quién eres, de lo que valoras y de lo que deseas aportar al mundo. Por eso, antes de hablar de visión, debes hacer el trabajo interno de descubrir cuál es realmente tu norte, que te mueve más allá de tus propios intereses. Cuando comunicas sin visión, tus palabras se quedan atrapadas en el presente inmediato, en lo superficial, en lo que cualquiera puede decir. Pero cuando comunicas con visión, transportas a las personas a un nivel superior de conciencia, les das algo más que información, les das esperanza, propósito y dirección. Esa es la diferencia entre un jefe que da órdenes y un líder que inspira, entre un vendedor que presiona y un narrador que conecta, entre un comunicador que entretiene y uno que transforma. La visión también te da resiliencia como comunicador. Porque habrá momentos en que no todos te escuchen, habrá momentos en que tus palabras parezcan caer en terreno estéril, pero si tu visión es clara y poderosa, no te detendrás por la falta de aprobación inmediata. Piensa en Abraham Lincoln defendiendo la abolición de la esclavitud cuando gran parte de la nación estaba dividida. Su visión de un país libre era tan firme que pudo soportar críticas, burlas y resistencias. Esa es la fuerza que solo una visión auténtica puede dar. ¿Cómo se construye una visión clara? No surge de la noche a la mañana ni se copia de otro. Se construye observando el mundo con honestidad, identificando lo que duele, lo que falta, lo que podría ser mejor y atreviéndote a imaginar cómo sería si existiera una alternativa. Se construye escuchando no solo lo que la gente dice, sino lo que sienten en silencio. Se construye preguntándote, ¿qué futuro quiero ayudar a crear con mis palabras y mis acciones? Y una vez que esa imagen interna se vuelve lo suficientemente fuerte, cada vez que hablas, cada vez que escribes, cada vez que te comunicas, transmites parte de esa visión a los demás. La visión también le da coherencia a tu mensaje. Porque cuando tienes un horizonte claro, cada palabra, cada gesto, cada historia que cuentas se alinea naturalmente con esa dirección. No necesitas memorizar discursos complicados, porque la visión actúa como un hilo conductor que une todo lo que dices. En cambio, si no tienes visión, tus palabras se vuelven fragmentadas, inconsistentes, y la gente siente que no hay un mensaje sólido detrás de lo que expresas.
Imagina que estás frente a un equipo de personas que no saben si confiar en ti, que han escuchado promesas vacías antes. Si hablas desde el presente, describiendo solo lo que ocurre ahora, es probable que no logres moverlos. Pero si les pintas una imagen clara de hacia dónde van, de lo que juntos pueden lograr, de cómo cambiará su realidad si deciden actuar contigo, entonces no solo los convencerás, los inspirarás. Porque las personas no se movilizan por datos, se movilizan por significado. La visión también es contagiosa. Cuando alguien te habla de algo en lo que cree profundamente, con detalles tan vivos que parece que ya está sucediendo, tu mente empieza a visualizarlo también, y poco a poco sientes que formas parte de eso. Es lo que ocurre con los grandes contadores de historias, con los líderes carismáticos, con los innovadores que cambian industrias. No imponen su visión, la comparten con tal claridad y pasión que los demás quieren sumarse por decisión propia. Pero aquí hay un punto delicado. Tener visión no significa ignorar la realidad. Significa verla con honestidad, pero no quedarse atrapado en ella. Significa reconocer los obstáculos sin dejar que definan todo el discurso. Porque si solo hablas de problemas, de carencias y de limitaciones, la gente se paraliza. Pero si eres capaz de reconocer lo que es y, al mismo tiempo, mostrar lo que podría ser, entonces das una vía para avanzar. Y eso es lo que hace la visión. Conecta el presente con el futuro, une el ahora con el mañana. Piensa en cómo cambiaría tu forma de comunicar si cada conversación que tuvieras estuviera impregnada de visión. No serían charlas triviales, no serían palabras lanzadas al azar, serían espacios donde las personas sienten que hay un propósito más allá de lo inmediato. Imagina lo que pasaría en tu familia si pudieras transmitirles no solo lo que piensas hoy, sino el futuro que sueñas para ellos. Imagina lo que pasaría en tu trabajo si cada reunión no fuera solo sobre tareas, sino sobre el impacto real que esas tareas tienen en algo más grande. La visión convierte conversaciones comunes en momentos memorables. Y eso es lo que hace que la gente te recuerde. No porque les diste una lección, sino porque les mostraste un camino que ellos mismos empezaron a imaginar como posible. Así que pregúntate con honestidad, ¿cuál es mi visión? ¿Qué futuro deseo crear con mi voz? ¿Qué mensaje central quiero que quede grabado en quienes me escuchan? Porque cuando tengas claridad sobre esto, tu forma de hablar cambiará automáticamente. Capítulo 6. La disciplina que sostiene la voz. La disciplina es el pilar silencioso que sostiene a todo gran comunicador, porque no importa cuánta claridad tengas, cuánta visión hayas definido o cuánta pasión sientas por lo que dices, si no existe la constancia que transforma el conocimiento en habilidad real, tu comunicación será inestable, será un destello ocasional en lugar de una fuerza confiable. La disciplina no es algo glamuroso ni emocionante, es la práctica diaria, a menudo invisible, que pule la mente, moldea el carácter y afina la voz. Es el proceso de enfrentarte cada día contigo mismo para mejorar un poco más, aunque nadie lo note, aunque no recibas aplausos inmediatos, porque entiendes que sin preparación interna no habrá impacto externo. Mira la vida de los grandes oradores y líderes de la historia. Winston Churchill, cuya voz galvanizó a un país entero en tiempos de guerra, no nació con esa capacidad. Era un hombre que de joven tenía problemas de dicción, que fue criticado por su manera de hablar, pero se entrenó con disciplina obsesiva, practicando discursos frente al espejo, leyendo en voz alta a los clásicos, repitiendo cada frase hasta que se volviera natural. Lo mismo hizo Demóstenes en la antigua Grecia, quien colocaba piedras en su boca para obligarse a articular mejor y hablaba frente al rugido del mar para fortalecer su proyección de voz. Ellos no esperaron que la habilidad apareciera por inspiración, la construyeron ladrillo a ladrillo con esfuerzo sostenido. En un mundo donde todos quieren resultados inmediatos, donde la mayoría busca atajos para ser escuchados, la disciplina es el filtro que separa a los superficiales de los verdaderos maestros. Porque cualquiera puede preparar un discurso brillante para un momento puntual, pero solo quien practica de manera constante puede mantener un nivel alto de comunicación en cualquier contexto, ya sea en una conversación íntima, en una reunión profesional o en un escenario frente a miles de personas. La disciplina te da esa capacidad de adaptarte sin perder el control, sin perder la esencia. La disciplina también es mental. Significa entrenar tu mente para no dejarse arrastrar por el impulso del ego, para no reaccionar de manera automática ante las provocaciones,
para mantener la calma incluso cuando la conversación se torna difícil. Un comunicador sin disciplina emocional es como un barco sin timón, puede avanzar, pero al primer viento fuerte pierde el rumbo. La disciplina emocional te permite escuchar antes de responder, pausar antes de atacar, reflexionar antes de hablar. Y en esa pausa consciente se encuentra el verdadero poder. Piensa en Abraham Lincoln en sus debates políticos, enfrentando ataques personales y argumentos feroces, nunca respondía desde la rabia, sino con un autocontrol que desarmaba a sus oponentes. Ese autocontrol no era innato, era fruto de años de disciplina, de cultivar la paciencia, de entrenar su carácter para que su mensaje no se viera contaminado por emociones momentáneas. La disciplina te convierte en dueño de tu comunicación, en lugar de ser esclavo de tus impulsos. Pero no nos engañemos, la disciplina no siempre es cómoda. Requiere tiempo, requiere renunciar a distracciones, requiere esfuerzo constante sin garantías inmediatas. Y es por eso que tan pocos llegan a dominar verdaderamente las habilidades de comunicación. Porque muchos abandonan cuando no ven resultados rápidos, porque confunden el talento inicial con la maestría, porque se rinden ante la pereza disfrazada de excusas. Pero los que perseveran, los que practican incluso cuando nadie los observa, son los que, con el tiempo, logran una naturalidad que parece mágica a los ojos de los demás. La disciplina en la comunicación también implica un compromiso con el aprendizaje continuo. El mundo cambia, las personas cambian, los contextos cambian, y si no actualizas tu manera de entenderlos, tu mensaje se volverá obsoleto. Los grandes comunicadores son eternos estudiantes. Leen, observan, escuchan, se exponen a nuevas ideas, refinan constantemente sus métodos. Nunca caen en la arrogancia de creer que ya lo saben todo. Esa humildad activa es parte de su disciplina. Pensemos en ejemplos contemporáneos. Barack Obama, considerado uno de los mejores oradores de nuestra era moderna, no improvisa su elocuencia, detrás de cada discurso hay horas de preparación, revisión de ritmo, elección de palabras con precisión quirúrgica. No deja nada al azar. Y aún así, mantiene la flexibilidad para adaptarse en tiempo real, porque su disciplina le ha dado un dominio tal que puede moverse entre la estructura y la improvisación sin perder impacto. Eso es lo que la práctica constante te regala, libertad. También hay una disciplina en cuidar tu cuerpo y tu voz como instrumentos de comunicación. No puedes pretender hablar con energía si vives agotado, no puedes proyectar seguridad si tu postura es débil, no puedes resonar emocionalmente si tu respiración es superficial. Los grandes comunicadores cuidan su herramienta principal, que son ellos mismos. Y eso implica hábitos diarios, dormir bien, alimentarte bien, ejercitarte, entrenar tu respiración, practicar vocalización. Puede sonar básico, pero en el detalle está la diferencia. La disciplina también se manifiesta en la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Porque puedes ser el mejor orador del mundo, pero si tu vida contradice tus palabras, tu influencia se derrumbará. La gente no sigue discursos, sigue ejemplos. Y ser ejemplo requiere disciplina para vivir alineado con los valores que proclamas. Esa es quizá la parte más difícil, porque no se trata solo de hablar bien, sino de ser auténtico a diario. La disciplina, en esencia, es un acto de respeto, respeto hacia ti mismo porque te comprometes a crecer, y respeto hacia quienes te escuchan porque les ofreces tu mejor versión. Cuando eres disciplinado en tu preparación, cuando inviertes tiempo en pulir cada aspecto de tu comunicación, les dices sin palabras que valoras su atención, que no la das por sentada. Y ese respeto se siente. Imagina cómo cambiaría tu comunicación si cada día dedicaras un poco de tiempo a mejorar, aunque fuera un solo aspecto. Si cada día reflexionaras sobre una conversación que tuviste y te preguntaras qué podrías haber hecho mejor. Si cada semana leyeras algo nuevo para enriquecer tu visión. Si cada mes te expusieras a un contexto diferente para ampliar tu perspectiva. En un año, serías irreconocible. En 5, serías una referencia para otros. Eso es el poder acumulativo de la disciplina, pequeños pasos constantes que, con el tiempo, crean un cambio gigantesco. Y no olvidemos que la disciplina no es rígida, no es esclavitud. Es libertad a largo plazo. Porque cuando practicas lo suficiente, lo que antes requería esfuerzo se vuelve natural.
Cuando entrenas tu mente para mantener la calma, llega un momento en que ya no necesitas luchar por controlar tus reacciones. Cuando practicas tu voz y tu presencia, llega un momento en que fluyen sin que tengas que pensar en ellas. La disciplina convierte lo difícil en fácil, lo forzado en espontáneo. Así que pregúntate, ¿estás dispuesto a comprometerte con la práctica constante, aunque no veas resultados inmediatos? ¿Estás dispuesto a renunciar a la gratificación instantánea para construir una habilidad que te servirá toda la vida? ¿Estás dispuesto a hacer lo que la mayoría no hace para alcanzar un nivel que la mayoría nunca alcanzará? Porque esa es la verdadera prueba. Capítulo 7. La acción que convierte las palabras en realidad. La comunicación poderosa no se mide solo por la belleza de las palabras ni por la habilidad para articular ideas complejas, sino por la capacidad que tienen esas palabras de provocar acción, de mover a las personas desde la pasividad hasta el compromiso, desde la indiferencia hasta la transformación, porque de nada sirve hablar con claridad, con visión o incluso con pasión si todo queda atrapado en el plano abstracto y no genera un cambio tangible, y aquí es donde muchos fallan. ¿Por qué? Confunden inspiración momentánea con impacto real, creen que un discurso que emociona por unos minutos es suficiente, pero la verdadera comunicación se demuestra en lo que sucede después de que el eco de tus palabras se desvanece. Piensa en la historia, en cómo los discursos más poderosos no solo fueron escuchados, fueron vividos. Cuando Franklin D. Roosevelt habló a una nación paralizada por la Gran Depresión, no se limitó a consolar, sus palabras movilizaron programas, proyectos y decisiones que cambiaron la economía de un país entero. Cuando John F. Kennedy dijo: "No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país", no fue solo una frase memorable. Fue una invitación directa a la acción que marcó una generación. Cuando Malala Yousafzai alzó su voz por la educación de las niñas, no se quedó en palabras, sus mensajes inspiraron políticas, campañas, movimientos. Esa es la diferencia entre hablar y transformar. Las palabras que no generan acción se vuelven aire, las que impulsan a hacer algo permanecen en la historia. Para que tus palabras generen acción, primero debes entender el puente que existe entre la emoción y la decisión. Las personas no actúan solo porque les das información lógica, actúan cuando sienten algo que las impulsa a moverse, cuando perciben que lo que has dicho toca directamente su vida, sus valores, sus aspiraciones. Por eso, un gran comunicador no se enfoca únicamente en transmitir datos o argumentos, sino en despertar un estado interno en el oyente que lo lleve naturalmente a dar el siguiente paso. Y esto requiere sensibilidad, requiere comprender cómo piensa y siente quien te escucha, requiere conectar tu mensaje con sus necesidades reales. Aquí es donde entra la responsabilidad del comunicador. Porque si sabes que tus palabras pueden mover a otros, debes preguntarte: ¿hacia dónde los estoy moviendo? ¿Los estoy llevando hacia algo constructivo o hacia algo destructivo? ¿Los inspiro para que sean mejores o los manipulo para que sirvan a mis propios intereses? La historia está llena de ejemplos de oradores que movieron multitudes hacia la grandeza, pero también de quienes usaron su habilidad para arrastrar a pueblos enteros al odio y al conflicto. La acción que provocan tus palabras es tu legado, para bien o para mal. Pero incluso en lo cotidiano, lejos de los grandes escenarios históricos, la acción sigue siendo la medida del impacto. Piensa en una conversación simple con un colega, un amigo o un miembro de tu familia. Después de hablar contigo, ¿sienten más claridad, más motivación, más disposición para actuar, o se quedan igual, atrapados en la inercia? Si tus palabras no dejan al otro en un estado mejor que antes, ¿para qué hablar? La comunicación que transforma no es la que impresiona, es la que impulsa. Y para que tus palabras impulsen, también necesitas credibilidad. La gente no actúa solo por lo que dices, sino por quien perciben que eres. Puedes dar el mejor consejo, pero si tu vida contradice tus palabras, no generará movimiento. Por eso es tan importante alinear tu comunicación con tus acciones diarias. Cuando hablas desde la experiencia, desde lo que has vivido y aplicado, tus palabras tienen un peso distinto, un peso que no se puede fabricar con técnicas de persuasión. La acción también requiere simplicidad. Cuanto más complejo es el mensaje, más difícil es traducirlo en pasos concretos. Un gran comunicador sabe que debe guiar a su audiencia hacia algo claro y alcanzable. Piensa en las campañas más efectivas de la historia, se basan en mensajes simples que invitan a un acto claro, como votar, donar, unirse,
cambiar un hábito. Si tu mensaje deja a la gente confundida sobre qué hacer después, has perdido la oportunidad de generar impacto. Aquí entra la importancia de cerrar cada comunicación con un propósito claro. No basta con inspirar, debes orientar. No basta con emocionar, debes dirigir esa emoción hacia algo que tenga sentido. Y no se trata siempre de grandes movimientos, a veces la acción que provocas es tan simple como una reflexión profunda, una decisión diferente al día siguiente, un cambio de actitud en una relación. La escala no importa, lo que importa es que haya un efecto real. Para lograr esto, debes entender también los tiempos de la acción. No todas las personas actúan de inmediato. A veces tus palabras siembran una semilla que germina días, semanas o incluso años después. Por eso no debes obsesionarte con ver resultados instantáneos. Tu trabajo como comunicador es plantar con intención y claridad, y confiar en que la acción llegará en el momento adecuado para cada persona. La paciencia también forma parte del proceso. Recuerda que comunicar es un acto de liderazgo. Y liderar no significa obligar, significa mostrar un camino y acompañar a otros para que decidan recorrerlo por sí mismos. Si tu mensaje es auténtico y tu ejemplo es coherente, tarde o temprano, alguien dará un paso gracias a lo que dijiste. Y ese paso puede ser el inicio de una cadena de acciones que ni siquiera imaginas. La acción también se aplica a ti. Porque no puedes pedir a otros que actúen si tú no lo haces. La comunicación más creíble es la que está respaldada por hechos. Si hablas de disciplina, debes practicarla. Si hablas de empatía, debes demostrarla. Si hablas de visión, debes trabajar para hacerla realidad. De lo contrario, tus palabras se convierten en promesas vacías. Piensa en cómo cambiaría tu influencia si cada vez que hablas, acompañas tus palabras con un ejemplo concreto de lo que ya has hecho o estás haciendo. La gente no sigue teorías, sigue historias reales, sigue pruebas vivas de que lo que dices es posible. Y esas pruebas no se fabrican con discursos, se construyen con acción diaria. Así que pregúntate, ¿qué acciones respaldan lo que digo? ¿Qué evidencias estoy mostrando para que otros confíen en mí? ¿Estoy dispuesto a ser el primero en hacer lo que pido a otros que hagan? Porque solo así tus palabras se convierten en una fuerza imparable. En última instancia, la comunicación sin acción es solo entretenimiento, pero la comunicación que provoca movimiento es transformación. Y ese es el estándar que debes buscar. Que tus conversaciones, tus discursos, tus mensajes no se queden en un instante fugaz, sino que dejen huellas en la realidad. Recuerda esto cada vez que hables, no importa cuán bien lo digas, importa lo que sucede después. Si después de escucharte la gente actúa, has cumplido tu propósito. Si solo los dejaste pensando pero no moviéndose, te quedaste a mitad de camino. La comunicación no termina cuando dejas de hablar, termina cuando se materializa en resultados. Por eso, mientras avanzamos en este camino, entiende que no estás aquí para solo hablar bonito, estás aquí para mover el mundo, aunque sea 1 milímetro, con cada palabra. Porque cada palabra que inspira acción es un ladrillo más en la construcción de un futuro diferente. Capítulo 8. La empatía como puente invisible. La empatía es la cualidad que convierte a un comunicador en alguien verdaderamente inolvidable, porque mientras la claridad, la visión y la disciplina construyen la estructura de tu mensaje, es la capacidad de sentir al otro, de percibir su mundo interno, lo que abre la puerta para que tus palabras entren sin resistencia, porque puedes tener la mejor lógica. Los argumentos más impecables, puedes dominar las técnicas de persuasión, pero si no logras que la otra persona sienta que la entiendes, que la respetas y que no hablas solo para ti, sino también para ella, entonces tu comunicación quedará estéril, sin vida. La empatía es el hilo invisible que une 2 mentes y 2 corazones, es la fuerza que hace que alguien baje sus defensas y escuche con apertura en lugar de preparar su contraataque. Piensa en lo que ocurre en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces has estado en una conversación donde la otra persona claramente no te escuchaba, sino que solo esperaba su turno para hablar? ¿Cuántas veces has sentido que alguien te daba un consejo sin entender realmente tu situación? Es frustrante, porque no buscamos siempre respuestas, muchas veces solo buscamos ser comprendidos, sentir que lo que vivimos importa para alguien más. Un gran comunicador entiende esto profundamente. Antes de intentar influir, conecta; antes de hablar, escucha; antes de enseñar,
comprende. La empatía no es simplemente ponerse en el lugar del otro como si fuera un ejercicio superficial, es realmente hacer el esfuerzo de ver el mundo desde su perspectiva, sin juzgar, sin apresurarte a corregirlo, sin imponer tu visión. Significa reconocer que cada persona con la que hablas lleva consigo una historia que no conoces, miedos que no ha compartido, sueños que quizás nunca ha dicho en voz alta. Y cuando te aproximas a una conversación con esa humildad, con esa conciencia de que no lo sabes todo sobre la vida del otro, tu lenguaje cambia, tu tono se suaviza, tu presencia transmite respeto. Los grandes líderes de la historia han sido empáticos no porque quisieran ser agradables, sino porque comprendieron que sin comprender al otro no hay influencia real. Abraham Lincoln pasaba horas visitando a soldados heridos durante la Guerra Civil, escuchando sus historias personales, entendiendo sus temores. Esa conexión le daba un conocimiento tan profundo de la gente que cuando hablaba, no lo hacía desde una torre de poder, sino desde el mismo nivel humano. Nelson Mandela, tras 27 años de prisión, salió sin odio porque entendía que incluso sus enemigos eran producto de su propio contexto, de sus propios miedos. Esa empatía le permitió comunicarse con sus oponentes sin resentimiento y construir una reconciliación que parecía imposible. Empatizar no significa estar siempre de acuerdo ni ceder tus principios. Significa que antes de querer ser entendido, haces el esfuerzo genuino de entender. Y eso genera algo poderoso, reciprocidad. Cuando alguien siente que lo comprendes, que no lo juzgas, se abre. Y en esa apertura es donde tu mensaje puede entrar realmente. Sin empatía, las palabras rebotan en un muro invisible, con empatía, se siembran en terreno fértil. Pero la empatía no es automática, requiere atención, requiere de tener tu propio diálogo interno y escuchar de verdad. La mayoría de las personas escucha solo para responder, para reafirmar su punto de vista. Un comunicador empático escucha para descubrir, para aprender, para encontrar las emociones detrás de las palabras. Porque muchas veces lo que alguien dice no es exactamente lo que siente, hay capas debajo, hay matices que solo percibes si observas con todos tus sentidos. La empatía también requiere suspender el ego. Porque mientras estás enfocado en cómo te perciben, en si luces inteligente o si te están admirando, no puedes percibir al otro. El ego es como un ruido constante que bloquea la capacidad de conectar. Por eso, los mejores comunicadores logran desaparecer de sí mismos mientras escuchan, logran hacer que la otra persona sienta que, en ese momento, es lo más importante en el mundo. Y esa sensación es tan rara en la vida cotidiana que cuando alguien la experimenta, no la olvida. Imagínate frente a alguien que piensa diferente a ti, alguien con creencias opuestas, con valores que quizás te incomodan. La mayoría se cerraría, se pondría a la defensiva, empezaría a debatir. Pero si en lugar de atacar decides primero comprender, preguntar con curiosidad genuina, buscar las razones detrás de sus ideas, entonces abres un espacio de respeto mutuo. Y desde ese espacio, aunque sigan en desacuerdo, pueden comunicarse de forma constructiva. Esa es la magia de la empatía, no elimina las diferencias, pero hace posible el diálogo. La empatía también es esencial para contar historias que conecten. Cuando narras algo desde tu propia perspectiva pero alineado con las emociones universales que todos comparten, el miedo a fallar, el deseo de ser aceptado, la alegría de un logro, la tristeza de una pérdida, las personas sienten que hablas de ellas aunque estés hablando de ti. Porque en el fondo, todos compartimos las mismas emociones humanas. Y para tocar esas fibras, debes observar, debes escuchar, debes sentir. Piensa en los comunicadores que más te han impactado. ¿Qué tenían en común? No era solo que hablaban bien, era que sentías que te hablaban a ti. Era que lograban describir algo que tú sentías pero no sabías cómo expresar. Esa es la empatía hecha comunicación, darle voz a lo que el otro no sabe poner en palabras. Pero para ser empático con los demás, también necesitas ser empático contigo mismo. No puedes escuchar con profundidad si estás en guerra interna. No puedes ofrecer comprensión si vives en la autocrítica constante. La empatía comienza adentro, reconociendo tus propias emociones, aceptando tus imperfecciones, tratándote con humanidad. Solo quien se comprende puede comprender verdaderamente a otros. La empatía, como todo, se entrena. Se entrena observando más y hablando menos.
Se entrena haciendo preguntas abiertas en lugar de dar por sentado lo que el otro piensa. Se entrena practicando el silencio incómodo que permite que el otro se exprese más allá de las frases automáticas. Se entrena recordando que detrás de cada opinión hay una experiencia, detrás de cada actitud hay una historia. En el mundo actual, donde la comunicación está saturada de ruido y superficialidad, la empatía es casi un superpoder. La mayoría de las personas se siente ignorada, apresurada, incomprendida. Si tú logras darles un espacio de escucha real, se sentirán atraídas hacia ti como hacia un oasis en medio del desierto. No porque les des soluciones, sino porque les das lo que más necesitan: ser vistos, ser escuchados, ser validados en su humanidad. Ahora imagina cómo cambiaría tu manera de comunicar si cada conversación que tuvieras empezara con la pregunta: ¿qué siente realmente esta persona?, en lugar de ¿qué voy a decir? Imagina cómo se transformarían tus relaciones si antes de juzgar, intentaras entender. Imagina qué tan diferentes serían las discusiones, las negociaciones, los debates, si ambos lados se esforzaran primero en ver el mundo desde los ojos del otro. No habría tantos muros, habría más puentes. Esa es la invitación de la empatía: dejar de ver a los demás como obstáculos o herramientas y empezar a verlos como seres humanos complejos, como reflejos de ti mismo. Y cuando logras ese nivel de conexión, tu comunicación deja de ser transaccional y se vuelve transformacional. Capítulo 9. La adaptabilidad como clave del diálogo vivo. La comunicación no es un acto estático, no es una fórmula que aplicas igual en cada situación ni un guión que se repite mecánicamente sin importar el contexto. Es un proceso vivo, dinámico, que exige flexibilidad para ajustarte a las circunstancias, a las emociones de quienes tienes enfrente, al momento preciso en que ocurre la interacción. La adaptabilidad es, por tanto, una de las habilidades más valiosas para quien quiere impactar verdaderamente, porque no todos los oyentes son iguales, no todas las conversaciones se desarrollan en el mismo terreno, y pretender comunicarte siempre de la misma manera es como intentar tocar una melodía sin importar la nota que está sonando alrededor. Puede que tengas una pieza perfecta, pero si no se armoniza con el ambiente, se pierde, no conecta. Piensa en lo que ocurre cuando alguien insiste en imponer su estilo sin adaptarse al contexto. Tal vez es alguien brillante, lleno de buenas ideas, pero si no percibe el ritmo de la situación, termina desconectando a su audiencia. Es como un conferencista que llega con un discurso demasiado técnico frente a un público que esperaba algo inspirador, o como un líder que habla con tono solemne cuando la gente necesita alivio y cercanía. La falta de adaptabilidad no solo reduce el impacto, también puede generar rechazo, porque la comunicación que no sintoniza con el momento se siente ajena, forzada, incluso egoísta. La adaptabilidad requiere un alto nivel de percepción. Debes leer las señales sutiles, la expresión en los rostros, el lenguaje corporal, el tono del ambiente, las palabras que no se dicen pero flotan en el aire. Los grandes comunicadores son como músicos de jazz, capaces de improvisar sobre la marcha sin perder la coherencia, porque no están atrapados en su guión interno, están presentes, atentos, listos para ajustar su mensaje si detectan que algo no resuena. Esta capacidad no se basa en fingir, sino en estar tan conectado con tu esencia que puedes expresarla de distintas formas según lo necesite la situación. Mira a líderes como Barack Obama, que podía pasar de un discurso formal ante jefes de Estado a una conversación cercana con jóvenes en un barrio, sin perder autenticidad, simplemente modulando su estilo para adaptarse al público. O piensa en figuras históricas como Leonardo da Vinci, que podía explicar conceptos complejos de ciencia de una manera profunda ante intelectuales, pero también traducirlos en ideas simples para que cualquier artesano pudiera comprenderlos. La adaptabilidad no cambia quién eres, solo cambia la manera en que haces que tu mensaje llegue a quien tienes delante. Ser adaptable también significa saber cuándo hablar y cuándo callar. Hay momentos en los que las palabras sobran y el silencio comunica más. Hay situaciones donde un gesto es más poderoso que un argumento. Y hay ocasiones donde lo mejor que puedes hacer es escuchar sin interrumpir, aunque tu mente quiera saltar con respuestas. La rigidez de querer controlar cada interacción impide que la comunicación fluya naturalmente. La adaptabilidad es, en parte, aprender a soltar esa necesidad de control y permitir que el diálogo sea un espacio compartido, no un monólogo disfrazado.
Otro aspecto clave de la adaptabilidad es el lenguaje emocional. No hables de la misma forma a alguien que está en dolor que a alguien que está en celebración. No uses el mismo ritmo para una conversación urgente que para una charla introspectiva. Si no reconoces el estado emocional de la otra persona, corres el riesgo de parecer desconectado o insensible. Por eso, los comunicadores más efectivos no solo piensan en lo que quieren decir, piensan en cómo será recibido según el momento que vive su interlocutor. Adaptarte no significa perder tu identidad ni caer en la manipulación. No es cambiar para agradar, es ajustar para conectar. Es como el agua, que siempre sigue siendo agua, pero puede tomar la forma del recipiente en el que se vierte. Tu esencia permanece, pero tu forma de expresarla puede variar. Y esa capacidad de flexibilidad amplía tu influencia, porque te permite llegar a más personas sin traicionar quién eres. En la historia, los grandes estrategas han entendido el poder de adaptarse. Sun Tzu decía que quien domina la guerra sabe cambiar su forma como el agua cambia de curso según el terreno. En la comunicación ocurre igual, quien se aferra a un solo modo de hablar o de expresarse se vuelve predecible y limitado, quien sabe ajustarse sin perder su centro se vuelve imparable, porque siempre encuentra una vía para que su mensaje llegue. La adaptabilidad también es crucial en un mundo en constante cambio. Hoy la forma de comunicar no es la misma que hace 20 años, y no será la misma dentro de otros 20. Los medios cambian, las plataformas cambian, la atención de la gente cambia. Si te aferras a lo que funcionaba ayer sin aprender a moverte en los nuevos lenguajes, quedarás obsoleto. Pero si tienes la mentalidad flexible de aprender, desaprender y reaprender, siempre podrás traducir tu mensaje a cualquier época. Piensa en los grandes innovadores que lograron que sus ideas trascendieran generaciones. No se aferraron a una sola forma de comunicar. Supieron usar el teatro, la escritura, la radio, la televisión y ahora las redes sociales. No se trata de seguir modas vacías, sino de entender dónde está la atención de la gente y llevar ahí tu esencia. Adaptarse no es traicionar el mensaje, es garantizar que no muera aislado. La adaptabilidad también se aplica a los conflictos. Cuando entras en una conversación difícil, la rigidez te lleva a chocar, pero la flexibilidad te permite encontrar caminos de entendimiento. Si ves que tu tono inicial genera resistencia, puedes suavizarlo. Si notas que la persona necesita hechos concretos y no emociones, puedes ajustar tu enfoque. No porque estés cediendo tu verdad, sino porque entiendes que no todos procesan la información de la misma manera. Imagina cómo se sentirían las personas contigo si, en lugar de intentar imponer tu manera, sintieran que las entiendes y que eres capaz de encontrarte en un punto medio. Esa es la verdadera adaptabilidad, no cambiar por miedo a no gustar, sino cambiar para construir puentes donde antes solo había muros. Esto no significa que debas ser alguien diferente con cada persona hasta perder tu identidad. Al contrario, la adaptabilidad real nace de la seguridad en quién eres. Cuando estás claro en tus valores y en tu propósito, puedes permitirte flexibilizar el estilo porque no te sientes amenazado. La rigidez suele venir del miedo, miedo a no ser tomado en serio, miedo a perder control. Pero cuando tienes confianza en lo que traes, no necesitas aferrarte a una sola forma de expresarlo. La adaptabilidad, como toda habilidad, se practica. Se practica saliendo de tu zona de confort, hablando con personas muy diferentes a ti, enfrentando situaciones impredecibles y observando cómo puedes ajustar sin perder esencia. Se practica exponiéndote a nuevos contextos y aprendiendo de cada uno. Con el tiempo, se convierte en una segunda naturaleza. Imagina ahora que pudieras comunicarte de manera efectiva con cualquier tipo de persona, desde un niño hasta un alto ejecutivo, desde alguien que comparte tus valores hasta alguien que los contradice. Imagina que pudieras hablar con la misma autenticidad en un salón formal que en una conversación casual. Imagina que tu mensaje no dependiera de las circunstancias, sino que siempre encontrara la forma adecuada de llegar. Eso es lo que te da la adaptabilidad, alcance ilimitado. Capítulo 10. La resiliencia que sostiene la voz en la tormenta. Comunicar con impacto no es algo que siempre sucede en condiciones ideales, no siempre tendrás un público receptivo, no siempre estarás rodeado de personas que desean escucharte, no siempre tendrás un ambiente tranquilo y dispuesto para tus ideas,
porque la realidad es que muchas veces hablarás en medio de resistencia, de incomprensión, de ruido y de juicios, y es ahí, en ese terreno adverso, donde aparece la verdadera medida de tu fortaleza comunicativa, porque cualquiera puede expresarse bien. Cuando las circunstancias son favorables, pero solo quienes han cultivado la resiliencia son capaces de mantener la claridad, la calma y la fuerza de su mensaje incluso cuando todo alrededor parece empujarlos al silencio o al error. La resiliencia en la comunicación no significa endurecerte hasta volverte insensible, no significa ignorar el rechazo ni actuar como si no te importara lo que los demás piensen, significa tener la capacidad de seguir adelante, de mantener tu esencia, incluso cuando te enfrentas a críticas, malentendidos, oposiciones y fracasos. Significa comprender que no todos entenderán tu mensaje de inmediato y que está bien, que tu valor no depende de la aprobación instantánea. Significa aceptar que habrá momentos en los que sentirás que no lograste conectar, que te equivocaste, que no lograste transmitir lo que querías, pero en lugar de rendirte, usas esas experiencias para aprender, para ajustar, para crecer. Mira a figuras como Abraham Lincoln, que fue ridiculizado y subestimado antes de convertirse en uno de los presidentes más recordados de la historia. Antes de cada gran discurso, enfrentaba dudas y oposiciones políticas, pero no se dejó paralizar. O piensa en Winston Churchill, que falló en varios momentos de su carrera política, pero cada derrota lo preparó para el día en que tendría que comunicar la resistencia de toda una nación en guerra. O incluso en la historia de Thomas Edison, quien decía que no había fallado 10.000 veces al intentar inventar la bombilla, sino que había descubierto 10.000 maneras que no funcionaban. Esa forma de ver los tropiezos no solo es clave para la innovación, también lo es para la comunicación. Cada vez que te equivocas, no es un final, es un ajuste. La resiliencia te permite entender que un mal día, un discurso que no salió como esperabas, una conversación difícil, no define tu valor ni tu capacidad. Porque en la comunicación, como en la vida, lo importante no es cuántas veces tropiezas, sino cuántas veces te levantas con más sabiduría. Y aquí está un punto esencial: cada error, cada crítica, cada momento incómodo, es una oportunidad de refinar no solo tu mensaje, sino tu carácter. Cuando hablas desde la resiliencia, no temes las preguntas difíciles, no temes las miradas escépticas, no temes el silencio incómodo, porque sabes que nada de eso puede destruirte. Has aprendido que el rechazo no es personal, es parte del proceso. Has comprendido que cada persona tiene su propio ritmo para comprender, que no puedes controlar cómo reaccionarán, pero sí puedes controlar cómo respondes tú. Y esa calma interior, esa estabilidad, se siente en tu voz, se percibe en tu lenguaje corporal, genera confianza porque demuestras que no dependes de la aprobación para mantenerte firme. La resiliencia también implica soportar la exposición. Cuando te comunicas con autenticidad, inevitablemente te vuelves visible, y al volverte visible, te vuelves vulnerable. Algunos te admirarán, otros te criticarán, otros te malinterpretarán. Si no tienes resiliencia, ese peso te aplastará y te hará callar. Pero si comprendes que no estás aquí para gustarle a todos, sino para servir a un propósito más grande que tu ego, entonces tu voz se mantiene, incluso cuando no es bien recibida por todos. Piensa en Malala Yousafzai, que a pesar de haber sido atacada y casi perder la vida, siguió hablando por la educación de las niñas. Su resiliencia convirtió su voz en un símbolo mundial. Piensa en Martin Luther King Jr., que sabía que cada discurso lo acercaba a más peligro, pero aún así seguía. Esos ejemplos nos muestran que la comunicación verdadera no siempre es cómoda ni segura, pero es necesaria. Y para sostenerla, necesitas una fuerza interior que no dependa de las circunstancias externas. La resiliencia también te protege del perfeccionismo paralizante. Muchos no hablan, no expresan lo que sienten, porque esperan el momento perfecto, las palabras perfectas, la audiencia perfecta. Pero la perfección es una ilusión que mata la acción. Los grandes comunicadores saben que es mejor hablar con imperfección que callar por miedo. Saben que cada intento es un paso hacia la maestría, y que no hay forma de aprender sin exponerte. La resiliencia te permite aceptar que habrá errores y aún así seguir adelante. Además, la resiliencia te ayuda a mantener tu mensaje a largo plazo. Porque no basta con hablar bien una vez, necesitas consistencia para construir confianza y credibilidad. Y en ese camino largo habrá altibajos,
Habrá días en que sentirás que no avanzas, pero si tienes resiliencia, no te detienes. Sigues practicando, sigues mejorando, sigues ajustando tu voz hasta que se vuelve tan firme que nada externo puede derrumbarla. La resiliencia también está relacionada con tu capacidad de adaptarte sin traicionar tu esencia. Habrá momentos en los que debas cambiar de enfoque, replantear estrategias, modificar tu manera de expresarte. Algunos confunden esto con debilidad, pero en realidad es fortaleza. Porque resiliencia no es rigidez, es flexibilidad con propósito. Es saber doblarte sin romperte, es saber pausar sin abandonar, es saber escuchar críticas sin perder tu centro. En la práctica cotidiana, la resiliencia se cultiva enfrentando conversaciones difíciles en lugar de evitarlas. Se cultiva saliendo de tu zona de confort para hablar con personas que piensan distinto. Se cultiva escuchando feedback, aunque sea incómodo. Se cultiva recordándote por qué empezaste, para que ese motivo profundo sea más grande que cualquier obstáculo temporal. Imagínate cómo cambiaría tu vida si tuvieras esa resiliencia comunicativa. Si cada vez que te equivocaras no lo vieras como un fracaso, sino como un peldaño. Si cada vez que alguien te rechazara no lo tomaras como un ataque personal, sino como un recordatorio de que tu voz no es para todos. Si cada vez que el miedo intentara callarte, respondieras con la certeza de que tu mensaje importa. Serías imparable, porque nada externo podría detenerte. La resiliencia también inspira a otros. Cuando las personas te ven mantener la calma en medio de la tormenta, cuando te ven seguir adelante a pesar de las caídas, les das permiso para hacer lo mismo en su vida. Tu forma de comunicar, más allá de las palabras, se convierte en un ejemplo vivo. Y a veces, ese ejemplo es más poderoso que cualquier discurso. Así que pregúntate, ¿qué tan fuerte es tu voz cuando el ambiente no es favorable? ¿Qué tan dispuesto estás a seguir expresándote aunque no recibas aplausos? ¿Qué tan comprometido estás con tu mensaje, incluso cuando es difícil sostenerlo? Porque solo cuando pasas por las tormentas descubres qué tan profundo es tu propósito y qué tan auténtica es tu voz. Recuerda que la resiliencia no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de muchas pequeñas decisiones de no rendirte. Es el músculo que se fortalece cada vez que eliges levantarte. Y cuando la tienes, tu comunicación deja de depender de las circunstancias y se convierte en una fuerza interior que nadie puede apagar. Capítulo 11. El aprendizaje infinito que mantiene la voz viva. La comunicación, como todo arte profundo, nunca está terminada, nunca está completa, nunca alcanza un punto en el que puedas decir con honestidad que ya no hay nada más que aprender, porque cada conversación, cada interacción, cada mirada compartida con otro ser humano es una oportunidad de descubrir algo nuevo sobre ti, sobre los demás, sobre el mundo que te rodea. Quienes creen que ya dominan la comunicación y dejan de aprender, comienzan sin darse cuenta a estancarse, y ese estancamiento se percibe, porque sus palabras dejan de evolucionar, se vuelven repetitivas, predecibles, carentes de frescura. El aprendizaje constante es lo que mantiene viva la voz, lo que permite que sigas resonando con relevancia en un mundo que no deja de transformarse. Aprender no significa acumular información como si tuvieras que llenar una biblioteca infinita de datos y técnicas, sino profundizar en la comprensión de la naturaleza humana, en la diversidad de perspectivas, en la riqueza de experiencias que existen más allá de tus propios límites. Un gran comunicador no solo se forma leyendo libros de retórica o estrategias de persuasión, sino escuchando a la gente común, observando los pequeños detalles del día a día, prestando atención a las emociones detrás de las palabras, absorbiendo historias de culturas distintas, de generaciones diferentes, porque cada ser humano lleva consigo una lección que puede expandir tu visión. Mira a los grandes maestros de la historia. Sócrates no se consideraba sabio, se consideraba un eterno aprendiz que hacía preguntas para desvelar la verdad en los demás. Leonardo da Vinci estudiaba sin descanso no solo el arte, sino la anatomía, la física, la naturaleza, porque entendía que todo conocimiento está conectado y que cada nueva comprensión enriquecía su forma de expresar el mundo. Incluso figuras contemporáneas como Oprah Winfrey, considerada una de las comunicadoras más influyentes, han construido su impacto sobre la curiosidad constante, sobre la disposición a aprender de cada persona con la que se cruzan. El aprendizaje constante también te permite mantener la humildad, porque te recuerda que siempre hay algo más que no sabes,
siempre hay algo que otro ve desde un ángulo diferente, siempre hay más profundidad en la realidad de la que tu experiencia personal puede abarcar. Y esa humildad es esencial para conectar, porque nadie quiere escuchar a alguien que se cree dueño absoluto de la verdad. Las personas se abren ante quienes muestran que también están en camino, que también están explorando, que no hablan desde un pedestal sino desde un lugar humano y accesible. Aprender también te da nuevas historias que contar, nuevas analogías que usar, nuevas referencias que conectan con públicos distintos. Cada libro que lees, cada conversación que tienes, cada viaje que haces, se convierte en material que puede enriquecer tu forma de comunicar. Un comunicador que no aprende se vuelve un disco rayado, repitiendo siempre lo mismo. Un comunicador que aprende constantemente se vuelve como una fuente que nunca se seca, siempre con algo valioso que aportar. Pero el aprendizaje verdadero no es solo externo, también es interno. Significa reflexionar después de cada conversación para analizar qué funcionó y qué no. Significa observar tus propias reacciones para entenderte mejor. Significa reconocer tus patrones y romperlos cuando dejan de servirte. Muchas personas buscan mejorar su comunicación cambiando solo lo externo, pero sin aprendizaje interno, ese cambio es superficial. Solo cuando te conoces profundamente puedes comunicarte con autenticidad. El aprendizaje también implica exponerte a lo incómodo. Significa escuchar opiniones con las que no estás de acuerdo, hablar con personas que piensan diferente, permitirte cuestionar tus propias creencias. Porque si solo aprendes de lo que confirma lo que ya sabes, no estás aprendiendo, solo estás reforzando tu zona de confort. Los grandes comunicadores se atreven a explorar territorios desconocidos porque saben que cada nuevo punto de vista amplía su capacidad de conectar con más personas. Piensa en cómo cambia la perspectiva de alguien que ha viajado, que ha convivido con distintas culturas, que ha escuchado historias que jamás habría imaginado. Sus palabras tienen más matices, más profundidad, porque ya no hablan desde un único lugar, hablan desde la experiencia de muchos mundos. Y aunque no todos puedan viajar físicamente, cualquiera puede viajar mentalmente leyendo, escuchando, observando, manteniendo la mente abierta como la de un eterno estudiante. El aprendizaje continuo también te prepara para los cambios inevitables en la forma de comunicarnos. Lo que funcionaba hace una década puede no funcionar hoy, y lo que funciona hoy puede no servir mañana. Los medios evolucionan, las audiencias cambian, los códigos culturales se transforman. Si no estás aprendiendo, te quedarás atrás. Pero si mantienes la curiosidad activa, siempre encontrarás nuevas maneras de transmitir tu esencia sin perder relevancia. Aprender también significa aceptar la retroalimentación. Muchas personas la temen porque hiere el ego, pero sin feedback es imposible crecer. Escuchar cómo otros perciben tu forma de comunicar te da información valiosa que tú mismo no puedes ver desde dentro. Los mejores comunicadores piden opinión, buscan mentoría, se rodean de personas que los desafían a mejorar, porque entienden que nadie evoluciona solo. Y no olvidemos que aprender requiere tiempo, requiere paciencia, requiere disposición a repetir, a equivocarte y volver a intentar. Igual que un músico que repite escalas hasta que sus manos las dominan de forma natural, un comunicador repite conversaciones, discursos, reflexiones, hasta que su voz interior se alinea con su voz exterior. No hay atajos para la maestría, pero el aprendizaje constante convierte el camino en algo fascinante en lugar de una carga. Imagina ahora que cada interacción en tu vida fuera vista como una clase, que cada persona que conoces fuera un maestro temporal, que cada error fuera un recordatorio de que puedes hacerlo mejor la próxima vez. Si adoptas esa mentalidad, ya no hay conversaciones sin importancia, ya no hay momentos desperdiciados. Todo se vuelve material para crecer, para refinar, para enriquecer tu capacidad de comunicar. El aprendizaje infinito te mantiene joven de espíritu, porque siempre estás descubriendo algo nuevo. Te mantiene relevante, porque siempre tienes algo fresco que aportar. Te mantiene humilde, porque siempre recuerdas que aún hay más por explorar. Y, sobre todo, te mantiene conectado, porque cuanto más aprendes sobre el mundo, más puedes conectar con más personas desde ángulos que antes ni siquiera veías. Así que pregúntate, ¿qué estoy aprendiendo hoy que hará mi comunicación mejor mañana? ¿Qué conversaciones estoy evitando que podrían enseñarme algo? ¿Qué perspectivas estoy ignorando que podrían expandir mi visión?
Porque cada paso en tu aprendizaje es un paso en la evolución de tu voz. La comunicación no es un destino, es un camino. Y ese camino solo sigue vivo mientras sigas aprendiendo. Capítulo 12. El legado de tu voz. Cuando llegas al final de este camino de reflexión, después de haber explorado la importancia de la mente clara, de la intención pura, de la visión que guía, de la disciplina que sostiene, de la acción que materializa, de la empatía que conecta, de la adaptabilidad que flexibiliza, de la resiliencia que resiste y del aprendizaje infinito que mantiene la voz viva, comprendes que comunicar no es un acto superficial ni un simple intercambio de palabras, es, en esencia, el puente invisible entre tú mundo interno y el de los demás, es la manera en que tu esencia deja huella en el tiempo, es la herramienta más poderosa que posees para transformar no solo tu realidad, sino la de quienes te rodean. Y en este momento es cuando debes preguntarte con absoluta honestidad, ¿qué huella quiero dejar con mi voz? ¿Qué sentirán quienes me escuchen cuando ya no esté presente? ¿Qué quedará de mí en las conversaciones que compartí, en las ideas que sembré, en las emociones que provoqué? La comunicación trasciende la inmediatez del momento. Lo que dices hoy puede impactar a alguien mañana, o dentro de años, de formas que nunca verás. Piensa en las palabras de líderes como Gandhi, cuya voz aún resuena en millones de personas que nunca lo conocieron. Piensa en discursos como los de Martin Luther King Jr., que siguen encendiendo corazones generaciones después de haber sido pronunciados. Piensa en las frases sencillas de tus propios padres, maestros o amigos que, sin saberlo, marcaron tu vida y que tal vez aún repites en tu mente cuando las necesitas. La voz humana, cuando nace de la verdad y la intención profunda, se convierte en un legado que vive más allá del tiempo. Ese es el verdadero poder de comunicar con autenticidad. No se trata solo de influir en un instante, se trata de sembrar algo que crece en la mente y el corazón de las personas mucho después de que la conversación ha terminado. Quizás no veas el impacto inmediato, quizás no recibas gratitud ni reconocimiento, pero eso no le quita valor. A veces una frase dicha en el momento preciso salva una vida en silencio, a veces una mirada de empatía cambia la historia de alguien que estaba a punto de rendirse, a veces una conversación simple desencadena una cadena de acciones que jamás sabrás que provocaste. Y ahí entiendes que tu voz es mucho más que sonido, es semilla. Pero también debes recordar que tu voz no solo afecta a los demás, también te transforma a ti. Cada vez que te comunicas con claridad, creces en claridad mental, cada vez que eliges la empatía, tu corazón se expande, cada vez que practicas la adaptabilidad, te vuelves más libre. Cada vez que ejercitas la resiliencia, fortaleces tu carácter. La comunicación no es solo una habilidad para los otros, es una forma de evolucionar como ser humano. Lo que das en palabras, lo recibes en sabiduría. Y por eso no puedes tomarla a la ligera. No puedes hablar sin conciencia, como si las palabras no importaran, porque las palabras construyen o destruyen. Un comentario malintencionado puede marcar a alguien para toda la vida, mientras que una palabra de aliento puede devolver la esperanza a quien la había perdido. Cada vez que hablas, estás eligiendo qué tipo de energía dejas en el mundo. Ese es el peso y la belleza de la comunicación, es un acto de creación constante. Entonces, ¿qué tipo de creador quieres ser? ¿Alguien que deja a su paso confusión, resentimiento, miedo? ¿O alguien que deja claridad, confianza, inspiración? No necesitas ser famoso para dejar un legado, tu voz impacta más de lo que imaginas en tu círculo cercano, en tus amigos, en tu familia, en tus colegas, en las personas que te cruzas cada día. Cada interacción es una oportunidad de construir un puente, de encender una chispa, de recordar a alguien su propio valor. La comunicación poderosa no se mide por el número de personas que te escuchan, sino por la profundidad con la que tu mensaje llega a cada persona. Puedes cambiar el curso de la vida de una sola persona con una conversación honesta, y ese cambio puede multiplicarse en formas que nunca verás. Tal vez un consejo tuyo inspire a alguien a tomar una decisión que impacte a cientos más. Así de interconectado está todo. Así de profundo es el efecto de una voz alineada con la verdad. Por eso, a partir de ahora, cada vez que vayas a hablar, haz una pausa interna. Pregúntate, ¿por qué digo esto? ¿Qué quiero que quede en esta persona después de escucharme? ¿Estoy hablando desde mi mejor versión o desde mi miedo, mi ego, mi frustración?
Si empiezas a hablar desde un lugar más consciente, verás cómo la calidad de tus relaciones cambia, cómo el ambiente a tu alrededor se vuelve más ligero, cómo tú mismo te sientes más en paz porque sabes que estás usando tu voz para construir en lugar de destruir. Recuerda que no necesitas palabras perfectas. Necesitas intención pura. La gente no recordará todos los detalles de lo que dijiste, pero recordará cómo los hiciste sentir. Y si logras que se sientan comprendidos, valorados, inspirados, tu voz quedará viva en ellos mucho después de que tú hayas guardado silencio. También recuerda que no estás solo en este camino. Todos los grandes comunicadores comenzaron inseguros, todos pasaron por tropiezos, todos sintieron miedo antes de hablar. No existe un talento místico reservado para unos pocos, existe el compromiso de practicar, de aprender, de escuchar, de exponerte. Y si persistes, si mantienes la disciplina y la curiosidad, si hablas con la verdad incluso cuando sea incómodo, un día notarás que tu voz ya no tiembla, que tus palabras salen con naturalidad, que tu presencia comunica incluso antes de abrir la boca. Ese día entenderás que no solo aprendiste a comunicar, aprendiste a ser. Y cuando llegues a ese punto, tu comunicación ya no será un esfuerzo, será una extensión de tu esencia. Tu silencio será elocuente, tu mirada será clara, tus palabras tendrán peso no porque las adornes, sino porque están respaldadas por tu vida. Y entonces ya no solo estarás hablando, estarás dejando un legado. Porque al final, todo lo que decimos, todo lo que compartimos, todo lo que dejamos en los demás a través de la comunicación, se convierte en la memoria colectiva de quienes nos rodean. Y no hay nada más poderoso que ser recordado no solo por lo que hiciste, sino por cómo hiciste sentir a quienes tuvieron la oportunidad de escucharte. Así que no esperes un escenario perfecto ni un momento especial. Tu voz importa ahora. Cada día es una oportunidad para practicar la claridad, la intención, la empatía, la disciplina, la adaptabilidad, la resiliencia, el aprendizaje. Cada día es una oportunidad para hablar de una manera que deje huella. Cada conversación, por pequeña que parezca, es un espacio donde puedes encender algo valioso. Elige, entonces, ser consciente. Elige ser profundo. Elige ser auténtico. Y deja que tu voz, en cada palabra y en cada silencio, sea un reflejo de lo mejor de ti. Porque comunicar no es solo hablar, es, en el fondo, vivir. Y cuando tu comunicación se alinea con tu vida, ya no hay diferencia entre lo que dices y lo que eres. Tu mensaje eres tú. Y ese es el legado más poderoso que puedes dejar.